Muy bien, entonces vamos aquí por la clase número 6. Vamos a compartir la pantalla. Y lo que vamos a ver hoy es spin nuclear y magnetización. ¿M? Como digamos la primera parte de la clase. Tema muy, muy importante que nos va a dar a nosotros lo que sería algunas informaciones extra de lo que ya veníamos hablando, ¿no? Lo primero, vamos a poner aquí esto un poquito más grande. Ahí está. Lo primero de todo, le quiero decirles, voy a mostrar una cosita aquí, vamos a silenciar, ahí estamos, sí. Un repasito más o menos breve de lo que ya vimos cuando teníamos una muestra o un volumen dentro de un campo magnético. ¿Cómo era esta alineación de los hidrógenos? O sea, ¿qué es lo que iba a pasar con los hidrógenos del paciente, en este caso, ese volumen que vamos a estudiar? Estos iban a sentir esa influencia magnética y iban a alinearse respecto al campo magnético. Eso ya lo habíamos hablado, comentado. Habíamos visto también de que podríamos encontrar dos tipos, digamos, de posiciones. La posición general en la cual van a tomar este estado, diríamos, de los hidrógenos, siguiendo el campo magnético, va a ser lo que sería un estado horario, o también se puede hablar de un estado paralelo. ¿Sí? Y en algunas partecitas también, algunos hidrógenos se van a comportar en forma diferente, van a tener una alineación en estado antiparalelo, ¿sí? O antihorario, ¿m? Que la resultante de eso, digamos, de estas dos posiciones, es que comienzan a cancelarse, sobre todo los que están obviamente en estados opuestos, o sea, de mayor gasto energético, podríamos decirle también, generando solamente un gran vector de magnetización. Y ese vector en general va a estar compuesto por poblaciones de hidrógenos en estado paralelo o polario. Habíamos dicho que también estos hidrógenos, o sea, estableciendo el giro, ¿no? Lo que sería este spin, ¿verdad? O sea, del giro para un lado, para el otro, derecha, izquierda, ¿sí? Posiciones, pero siempre recordar el estado paralelo como el estado de menor gasto y en los cuales los hidrógenos van a querer situarse, ¿sí? Van a querer posicionarse de esa forma. Ujú. Entonces aquí tenemos estado energético de menor energía, ¿sí? Un segundo estado de mayor energía, ¿verdad? Pero después lo que termina sucediendo es, como les dije, estas poblaciones se van cancelando y una vez que se cancelan, sí queda ese otro vector, ese vector resultante de magnetización que siempre va a estar orientado en la dirección del campo magnético principal. ¿eh? Primero eso. Hasta ahí habíamos llegado con los hidrógenos, o sea, pero ¿qué va a terminar sucediendo al mismo tiempo también? Que esto es lo nuevo. Amén de cómo se posicionan los hidrógenos, va a suceder también otra cosa. Cualquier, digamos, objeto que gire a una determinada frecuencia, ese objeto lo que va a terminar haciendo es que va a dibujar una especie de, ¿cómo decirlo?, de cono en ese giro. ¿m? A fines prácticos, esto para decirlo de alguna manera, podemos entender que ese eje de rotación, un eje vertical de rotación, siempre va a ser paralela en el sentido del campo, ¿verdad? Va a tener a su vez otro movimiento, que va a ser, este movimiento se le denomina movimiento de precesión. ¿Qué quiere decir este movimiento de precesión entonces? ¿O qué es lo que es este movimiento de precesión? Es el giro del eje de rotación de los hidrógenos. Que esto va a estar impuesto por el campo magnético y va a tener ahí un punto muy importante. Primero, vamos a hablar de la energía. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un trompo, como dice en este caso, nosotros vemos lo siguiente: si hacemos girar un trompo, inicialmente cuando tiene mayor cantidad de energía ese trompo, ese eje de giro va a estar siempre muy vertical o en sentido, diríamos, paralelo al plano de donde está girando, no, perpendicular, mejor dicho, no paralelo. eh, y a medida que va perdiendo energía, ustedes van a ir viendo que ese plano comienza a hacerse cada vez más
digamos, obtuso, empieza a hacerse más grande. ¿Por qué? Porque piensa por energía hasta que el tropo se cae. Entonces, inicialmente, mayor energía, en donde comienza a perderse energía y dibuja esta especie de cono, ¿no? A medida que va perdiendo energía, ese plano se va tumbando, ¿verdad? Esto pueden verlo, cómo gira ese movimiento de precesión, esa forma en la cual ese giro del eje de cualquier cosa que esté, digamos, girando, pierde energía y cómo se desdibuja ese plano de giro. Bueno, a eso se le denomina movimiento de precesión, que esto viene de la mano con lo que es la frecuencia en sí misma de precesión. Entonces vamos para esto que también es muy importante, la ley fundamental de la resonancia magnética o ley de Larmor. ¿Qué nos dice esa ley? Se expresa con esta formulita muy pequeñita que ven aquí, que ya vamos a decantarla a ver qué es lo que es, pero para entenderlo bien es lo siguiente. Vamos a suponer que ingresamos a un paciente dentro de un resonador y ese resonador es de 0,2 Tesla. ¿Sí? Estos hidrógenos van a comportarse como ya dijimos, se van a alinear con el campo, va a aparecer ese movimiento de precesión que va a estar asignado o va a tener una frecuencia determinada que la impone el campo magnético principal. Esto es una relación que hay de proporcional, o sea, en forma directa. Quiere decir de que a menor campo magnético va a ser menor la frecuencia de precesión. Mientras lo aumentamos, el campo magnético va a ser mayor la frecuencia de precesión de esos hidrógenos, ¿cierto? Esto es lo que dice la ley. La frecuencia de precesión es igual a una constante giromagnética sobre 2pi por campo magnético, que si vemos aquí esta multiplicación, esto nos dice de que es una magnitud directamente proporcional al campo. Esto es muy claro, o mejor dicho, preciso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar de alguna forma tener esa información de cómo procesan los hidrógenos. Y vamos a decir, ¿y para qué necesitamos tener esta información? ¿Por qué necesitamos saber a qué frecuencia los hidrógenos procesan? Entonces decimos, bueno, a ver, si desconocemos la frecuencia que impone el campo magnético, de alguna forma no vamos a saber cómo estos hidrógenos van a resonar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna forma van a necesitar energía que absorban y a su vez también después puedan eliminarla, digamos, o digamos, relajarse, emitir esa energía, ese sobrante, ¿verdad? Que absorbieron y después lo relajaron. O sea, hay una toma de energía y una devolución luego. Pero para que esto suceda, de ahí viene la palabra resonancia. Resonancia en sí mismo como un efecto físico, más bien que resonancia magnética propiamente dicha. ¿Por qué? Porque resonancia magnética se puede suceder solamente con campos magnéticos, pero la- la resonancia en sí misma es un efecto físico. Este efecto físico viene de la mano por lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo que hay bastante notorio. Y si alguno hace música, por ejemplo, o hizo, conoce lo que es un diapasón, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza un diapasón? Un diapasón es un instrumento, es un objeto que está diseñado, mejor dicho, y que tiene una frecuencia de oscilación propia. Esa frecuencia de oscilación va a ser clave para poder de alguna manera afinar un instrumento, por ejemplo. Nos va a decir, bueno, este objeto vibra a una determinada frecuencia. Uno cuando se golpea ese objeto empieza a vibrar. Generalmente están puestos en la nota La sería que es igual a 340 Hz. Hertz, recuerden que es ciclos sobre segundo. Esa es la medida la que se utiliza. Por ejemplo, si en un segundo yo golpeo 3 veces, ese golpe, esa, esa digamos, forma en la cual sucede un evento o varios eventos determinados sobre segundo o unidad de tiempo se denomina frecuencia o hertz. Entonces, a vibrar a 340 hertz, esto quiere decir de que va a recibir energía y esa vibración se vuelca al medio. Ahora bien, para que haya resonancia, tiene que haber otro objeto igual que comparta lo siguiente. Ya sabemos que uno tiene esa frecuencia, 340 Hz. El otro objeto, si tiene la misma frecuencia, 340 Hz, podemos decir de que ese objeto vibra solamente a esa frecuencia, o sea, va a ser su frecuencia característica. Esa frecuencia característica, si se golpea y comienza a vibrar, el otro objeto que comparte la misma frecuencia característica va a comenzar a vibrar. Entonces hay una transmisión de un sistema al otro
de energía sin gasto en el medio. O sea, los dos objetos, yo golpeo uno y este otro absorbe la energía y comienza a vibrar. ¿Por qué? Porque comparten la misma frecuencia. Entonces, tenemos por un lado campo magnético que impone lo que sería la frecuencia de apreciación. Entonces, si pensamos en resonancia magnética y utilizamos también energía de radiofrecuencia, ¿cuál sería entonces la energía o cuál sería los hercios que tendría esa energía para que los hidrógenos puedan resonar? O sea, puedan absorber energía y emitirla al medio. Tendría que compartirse, ¿verdad? Entonces ahí viene lo que es la frecuencia característica propia de los hidrógenos impuesto por un campo magnético y a su vez también otro sistema que en el caso este la radiofrecuencia, que al compartir la misma frecuencia, este objeto comienza también a oscilar y la energía se transmite. Entonces tenemos por un lado radiofrecuencia, hidrógenos comparten la misma frecuencia y esta se vuelve al medio cuando una vez estos hidrógenos se relajan. Eso es muy importante para entender lo que es la parte del fenómeno físico de la resonancia magnética. Ya tenemos un ejemplo de lo que es un diapasón. También hay varios. Por ejemplo, hay una nota muy interesante que salió una vez que, ¿por qué no se hacen más recitales en estadios, o sea, cercanos o que tengan un volumen determinado? Porque los objetos, diríamos, de los edificios lindantes comenzaban a vibrar. Entonces, ¿por qué? Porque entraban en resonancia. Es una cosa increíble. Después también tienen otro ejemplo, también por qué los soldados rompen fila cuando pasan por un puente, porque justamente para no hacer ese movimiento de marcha, que no sea que un movimiento periódico, estas oscilaciones comienzan a hacerse cada vez más grandes y el puente se puede caer. Otro ejemplo, puente de Tacoma también lo pueden ver, un puente que empezó a entrar en resonancia con el viento, se osciló cada vez más hasta que se cayó. Entonces, la transmisión de energía de dos sistemas tiene que coincidir sus frecuencias. Bien, eso es clarísimo, eso tiene que quedar muy claro para entender cuál es la frecuencia central de la resonancia y en dónde nos posicionamos depende del aparato que estamos utilizando. ¿Sí? 0,2 teslas, 1 tesla, X, no importa. Nosotros podemos conocer cuál va a ser la frecuencia de precesión de los hidrógenos con respecto a la formulita que vimos anterior, que es la ley fundamental de la resonancia magnética. Campo magnético que impone la frecuencia de precesión de los hidrógenos. ¿Está? Bueno, esto también ya lo vimos, habíamos hablado de estos tres campos magnéticos que intervienen en lo que es la resonancia magnética. Sí, fíjense los valores que tienen aproximadamente los campos, por ejemplo, el campo magnético de gradiente, ¿sí? A3, o sea, vamos a trabajar, ¿sí?, con lo que serían 200, 300 militeslas, 100 militeslas aproximadamente, ¿sí? Fíjense otra proporción de millones, estamos hablando acá partes por millón, a nivel químico, ese campo magnético químico y abajo también, que tiene mucho, mucho que ver. ¿Por qué? Porque esos hidrógenos que están ahí a nivel químico, que expresan, que sienten ese campo magnético muy grande, pero a su vez también hay otros elementos dando vuelta ahí en el medio, por ejemplo, como eh, átomos de hierro, de la sangre, sienten otro campo. Entonces la frecuencia de precesión es diferente de esos localmente con respecto a los que están más afuera. Además, ni hablar de lo que son lo que serían las inhomogeneidades propias del campo magnético que hacen de que los hidrógenos todos mismos no compartan la misma frecuencia de precesión. ¿Por qué? Porque si nos alejamos del centro, como habíamos dicho, el campo magnético va a disminuir por el cuadrado de la distancia. Entonces, a medida que nos vamos alejando, ¿sí?, los hidrógenos que están por allá lejos perciben otro campo magnético, entonces es difícil para ellos entrar en resonancia. ¿Por qué? Porque no coinciden sus frecuencias. ¿Está? Esto también ya más o menos lo hablábamos, de lo que son los espines, cómo se ven obligados a realizar la precesión sobre una dirección del campo. La sumatoria es la magnetización longitudinal. Cuando hablábamos de todos esos hidrógenos puestos, alineados con el campo magnético, a eso lo vamos a denominar magnetización longitudinal, que a esta justamente va a ser la que vamos a manipular. Vamos a decir, bueno, toma energía, ¿cuánta energía le mandamos? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos secuencias, pero vamos a decirle, tome un poco de energía, tome mucha energía. Entonces estos hidrógenos van a cambiar su estado. Van a pasar de un estado de menor energía a uno de mayor energía. Cuando la radiofrecuencia se apaga, dejan de haber pulsos, estos van a tender a liberarse. ¿Por qué? Porque se quieren relajar, quieren llegar a su estado de menor gasto energético. Entonces, esas variables son las que vamos a estudiar, la manipulación de la magnetización longitudinal respecto a la cantidad de energía que los hidrógenos absorben.
de todas las secuencias que hay en resonancia magnética, vamos a ver aproximadamente tres o cuatro en las cuales vamos a desglosarla a medida que vayamos avanzando en el curso, y vamos a ver que la cantidad de energía que se les envía a los hidrógenos es distinta, no va a ser siempre igual, eso ya lo vamos a ver. Lo mismo, seguimos hablando aquí de lo mismo. Esto también como parte de lo que es el fenómeno físico de la resonancia magnética, y esto ténganlo también en cuenta porque a un Tesla, la frecuencia característica de los hidrógenos es igual a 42,6 MHz, ¿cierto? Entonces, si hay una pregunta, por ejemplo, ¿cuál va a ser, o cuál va a ser la frecuencia de precesión de los hidrógenos a 3 Tesla? Vamos a decir, tendría que esto multiplicarlo o prácticamente planteas una regla de 3 simple. Si a un Tesla es 42,6, a 3, ¿cuánto van a ser? Entonces, de esa forma se puede establecer lo que es la frecuencia central de resonancia magnética, que va a ser la misma de la radiofrecuencia para que estos entren en resonancia. Al ser igual la frecuencia, los núcleos son capaces de absorber energía y devolver energía al medio, es decir, entrar en resonancia. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Aquí tenemos lo que sería la proporción, ¿verdad? A un Tesla, 42,6. Esto también que quede claro porque había visto algunas preguntas, ¿sí? Como que decían, no, solamente los hidrógenos entran a resonancia, o podrían entrar a resonancia. La respuesta es que no, puede haber, mejor dicho, otros tipos de elementos también, que siempre compartan la misma característica, electrones desapareados, en los cuales esto le confiere un momento magnético importante, que se puedan también magnetizar, sería, que se coloquen dentro de un campo magnético y reaccionen a esa potencia. Eh, Siempre números impares, recuerden, electrones desapareados nos da números impares, y a su vez también, como regla general, mientras más voluminoso es ese átomo, va a ser menor la frecuencia. O sea, la frecuencia en la cual estos procesan va a ser menor. ¿Cierto? Eso también téngalo presente. La frecuencia característica del hidrógeno es a un Tesla 42,6. A 0,2, ¿cuánto va a ser? Regla de 3 y la sacan. ¿Cuál es la frecuencia central de resonancia? Esto también es otra cosa importante, que lo que sería un movimiento que describen los hidrógenos, que obviamente si tenemos un plano vertical, decirlo, digamos, llanamente, lisa y llanamente, este plano está girando, ¿verdad? Ese plano gira en sí mismo. Entonces, si de alguna forma nosotros vamos a manipular la magnetización, quiere decir de que este plano, cuando empiezan a perder energía, comienza a sucederse este movimiento, ¿verdad? Que es el movimiento de nutación, donde sigue girando el hidrógeno, los hidrógenos, y dependiendo, ¿no?, de cómo están posicionados en el espacio. Entonces, respecto a la dirección del campo magnético, este movimiento se denomina movimiento de nutación. Durante la excitación y la desexcitación ocurre este movimiento. También en cuenta, sí, porque a veces uno piensa como, o mejor dicho, lo ve en dos partes, como que van y vienen, bla, bla, y no, recuerden que hay un giro, ¿sí? Que los núcleos giran, entonces al girar expresan ese movimiento que estábamos viendo ahí, tipo en cascadita. Excitación nuclear. Ahora va a venir lo que es la primera parte de lo que es una secuencia de resonancia magnética. Emisión de radiofrecuencia por un lado, para que ya sabemos que le entregamos energía a estos hidrógenos para que resuenen. ¿eh? Y como hablamos de planos, por lo general se hablan de planos en resonancia cuando estamos hablando de esta emisión de energía, se establecen en planos de lo que se llaman pulsos de 90 grados, pulsos de 180 grados, pulsos de 5, de 10, de 15, depende. Depende obviamente de la secuencia, ¿no? Por lo general las secuencias spin-echo siempre van a estar utilizando estos pulsos, de 90 y de 180. ¿Qué quiere decirnos? Que si enviamos un pulso de 90 grados, ¿sí?, ese plano, esa magnetización longitudinal, tic, va a pasar al plano transverso. Si mandamos 180 de energía, van a invertir la posición, se van a ir hacia abajo y después nuevamente van a volver cuando se desexcitan, o sea, cuando liberan energía vuelven al plano original. Entonces, como inicialmente hablamos de estos pulsos, 90 y 180. Recuerden que puede haber muchos más dependiendo de la secuencia, sobre todo cuando son secuencias ecodegradientes, por eso son secuencias más rápidas porque trabajan con menos cantidad de energía.
¿sí? Con lo que serían pulsos de 5 pulsos de 10, que hace que el plano sea cada vez menor. Entonces los tiempos de excitación y de relajación son cada vez menores. Entonces, de alguna forma podemos obtener una señal en menos cantidad de tiempo. ¿Mm? Bueno, ya vamos a llegar a eso. La absorción de la energía se le denomina entonces excitación nuclear, donde estos pasan a un estado de mayor energía. Pulso de 90, plano transverso, pulso de 180, directamente cambia el sentido, ¿sí? Se va hacia el plano anterior, o lo que sería, no, al revés, no posterior, sino al plano inverso, ¿verdad? Em, una vez finalizada la medición de esta energía, ya sabemos que los hidrógenos comienzan a relajarse, van a empezar a liberar energía. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? O sea, de alguna forma podemos decir, si, bueno, si ya sabemos lo que es T1, por un lado, que es el tiempo que tardan en recuperarse, ¿sí? Los hidrógenos, el T2, cómo desaparece ese componente transversal, que ahora entendemos que esa es la absorción de energía y cuando cambian al plano transverso, podemos decir también de que toda la población de los hidrógenos va a ser diferente dependiendo de qué moléculas se estén formando. Lo abundante en el cuerpo humano, o sea, los hidrógenos abundantes van a ser siempre, van a provenir de lo que es el agua, ya sea como agua líquida, como líquido en sí, o como capas de hidratación sobre los tejidos, pero bueno, sigue siendo agua. Es una molécula chiquita, ¿m? Va a tener solamente estos dos ahí dando vuelta, y que tiene esa característica que como fluido, son, ¿cómo decir?, todas las moléculas parecidas. Entonces la liberación energética del agua va a ser diferente a otra sustancia. Entonces de ahí viene esas dos variables que vamos a estudiar, que es T1 y T2. ¿Por qué estudiamos esas dos variables diferentes? ¿Por qué? Porque justamente estos hidrógenos van a devolver energía en forma diferente. Y tiene que ver con las moléculas que cada uno de estos hidrógenos está formando. Por ejemplo, para las grasas, lo que termina pasando es que estos hidrógenos se encuentran como más, vamos a decirlo, más libres formando esas moléculas. Son moléculas que no son muy grandes. ¿Eh? Entonces los hidrógenos, por ejemplo, siempre va a haber un carbono que va a tener uno, dos o tres hidrógenos dando vuelta. ¿Eh? La grasa también, las proteínas también van a tener algunos hidrógenos sueltos, que estos hidrógenos sueltos interaccionan diferente con su entorno químico, entonces tienden a liberar su energía mucho más rápido de que lo hacen, por ejemplo, los hidrógenos del agua, que son todos parecidos, que están todos muy juntos, que a su vez también forman esos puentes, recuerden, esos puentes de hidrógeno, esos enlaces también que se forman en los líquidos, ¿sí? Entonces las emisiones de energía van a ser totalmente diferentes cada uno de respecto a qué tipo de moléculas están conformando esos hidrógenos. También, otra cosa muy, muy importante, cómo cambian las emisiones de energía dependiendo de qué estructura están formando. Y como para seguir con el mismo tema de lo que serían las secuencias en sí y la relajación de los hidrógenos, vamos a pensar en una secuencia básica en la cual nosotros enviamos radiofrecuencia, estos protones absorben energía, o sea, resuenan, vendría a ser, absorben esta energía y la emiten al medio, y lo van a hacer en diferentes tiempos, cada uno en diferentes tiempos, dependiendo qué moléculas están estudiando. Pero también al mismo tiempo se pueden decantar diferentes tipos de información, como vemos acá, T1, T2 o T2 con este asterisquito que vemos aquí. Que esto va a hacer que, sí, a ver, los dos son T2, ¿verdad? O sea, van a estudiar siempre lo que es, mejor dicho, la relajación en el plano transversal, o sea, cuánto de asincronismo hay en esa relajación. Y el T2 estrella, entonces, ¿qué diferencia tiene? Es que la secuencia propiamente dicha de un T2 estrella es que este carece de un pulso de corrección, un pulso de 180 en lo cual invierte, invierte las posiciones de los hidrógenos y hace de que esa coherencia, ese sincronismo en la relajación, de alguna forma se pongan en sincronismo. ¿Por qué? Piensen lo siguiente, a ver este ejemplo. Em, tenemos una carrera, ¿verdad? Tenemos una tortuga y tenemos una liebre. Si la liebre va a ir mucho más rápido que la tortuga, ¿verdad? Porque tenemos hidrógenos que son de la grasa, rápidos, y del agua que son lentos. Entonces decimos, bueno, es ahora, largan. Van hacia un tiempo, se absorbe energía y después comienza la relajación. Entonces llegan a una determinada posición. Entonces decimos, bueno, vuelvan, se apaga ese pulso. ¿Qué van a hacer? Van a volver. ¿Sí? Entonces, cuando se invierten las posiciones de esto, hace que en alguna forma se igualen dentro del trayecto de ida y vuelta.
Entonces lo que termina sucediendo es que esta secuencia T2 es lo que sucede, tiene pulsos de 180 que hace que de alguna forma se corrijan ese tipo de cambios en lo que es la emisión de la energía respecto a su entorno químico. Entonces, con el T2 estrella, sin ese pulso de corrección, podemos ver esas homogeneidades propias del campo, por un lado, del campo magnético, y a su vez también de los tejidos propiamente dichos. Entonces, es diferente la información que nos da el T2 y el T2 estrella. Tranquilo, ya vamos a seguir con el tema más adelante de esto. Entonces, se aprenderán estudiando la relajación nuclear sobre los ejes longitudinales y sobre el plano transversal, como habíamos dicho, dependiendo obviamente de las estructuras. Y acá tenemos lo que sería una secuencia básica de resonancia en las cuales enviamos un pulso de 90 y decimos, bueno, si dejamos pasar una determinada cantidad de tiempo, acá estamos hablando, por ejemplo, de 2500 milisegundos, vamos a tener información de muchos hidrógenos, o sea, lo que sería una secuencia de densidad protónica. Vamos a tener información de hidrógenos que van a provenir de la grasa y vamos a tener hidrógenos que van a provenir del agua. Entonces vamos a tener ahí lo que sería una secuencia DP, que es la mayor densidad de hidrógenos puesto en evidencia en una imagen. Entonces vamos a entender como que es un pulso, enviamos energía, dejo pasar una determinada cantidad de tiempo, después de esa emisión se apaga el pulso, comienza la relajación. Entonces, para ahí podemos decir que toda esa señal que viene desde ese tramo que nosotros enviamos el pulso y dejamos relajar, podemos llenar un espacio de información proveniente de esos hidrógenos que nos están mandando señales, que están resonando, están diciendo, bueno, me relajo, ahora libera esa señal. Entonces podemos de alguna forma llenar ahí ya los espacios, ¿verdad? De información, de dónde vienen cada uno de esa energía, ese remanente de energía que nos están enviando. Y después, bueno, eso tiene que ver también con lo que eran los campos magnéticos, que son los dinámicos en resonancia magnética o de gradiente. Estos que entran y que salen, que distorsionaban el campo localmente en una dirección y que nos daba entonces, si hay una distorsión de campo, quiere decir que toda esa población general que está impuesto una frecuencia de resonancia, algunos, una población discriminada, van a sentir otro campo magnético, por lo tanto van a resonar a otra frecuencia, no a la de la población general. Entonces de ahí vienen, ¿sí? Cómo podemos codificar la señal de una población por sobre una general. Em, Imágenes potenciadas en T1. Ya sabemos que es el plano en el cual vamos a esa magnetización longitudinal a ver la absorción de energía. Después de esa absorción de energía va a haber una relajación. ¿Qué, qué es lo que sucede, diríamos, con lo que es el T1 en sí mismo? Va a centrarse en los hidrógenos que devuelven rápido la energía al medio. Esto tiene que ver con qué, con lo que habíamos dicho anteriormente, qué moléculas conforman esos hidrógenos. Entonces podemos decir de que moléculas de la grasa en donde las interacciones de los hidrógenos con respecto al medio es menor. Entonces, por lo tanto, estos liberan energía mucho más rápido al medio. Eso es una liberación rápida de energía. La grasa, por ejemplo, la grasa tiene un T1, la sangre, mejor dicho, tiene un T1 súper corto, que eso tiene mucho que ver cuando veamos